Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a entrenar a nivel mundial jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente sobre cómo se cumple con el derecho, es decir, sobre cómo aplican los derechos y deberes, cómo aplicar los derechos y deberes, cómo atender los criterios, los fundamentos jurídicos en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la validez jurídica de los montajes que existen mediante, a través, usando inteligencia artificial, mediante la inteligencia artificial, a través de la inteligencia artificial. Y es que un montaje es permitido cuando no afecta a los derechos y deberes, sino por el contrario, cuando es una forma armónica con ellos, con los derechos y deberes, y por ende es posible, por ejemplo, un montaje para presentar de una manera atractiva un elemento de la vida, por ejemplo, para hacer algo cómico frente a una persona que autoriza dicha situación, dicha comedia. Pero lo que no es válido es alterar de una forma inválida jurídicamente, de una forma antijurídica, de una forma contraria con lo definido en el derecho, de una forma no basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, de una forma que incumpla con lo definido en el todo del derecho en cuanto a el contenido y por ende alcance, en cuanto al efecto de dicho montaje, mediante usando una inteligencia artificial, mediante un producto, un objeto de esta naturaleza, de esta forma de inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, si se presenta un proyecto inmobiliario y propiamente la forma en la cual va a existir un apartamento, un departamento o propiamente un edificio o una casa completamente, y esto se basa en un montaje que no va a coincidir o propiamente que no coincide con la realidad dependiendo de si la casa ya existe o va a existir y se están solo montando, presentando dimensiones a futuro de cómo va a ser la casa y esto no va a coincidir o según el caso no coincide con la realidad, según la existencia de la casa, como ejemplo de la casa o de cualquier otra propiedad inmobiliaria, sea que exista o no exista, sea el hecho de la existencia actual o futuro de esa casa y se presente mediante un contenido, por ejemplo, digital, a través de la inteligencia artificial, usando funciones, usando la inteligencia artificial, y no sea válido jurídicamente porque no vaya a coincidir o no coincida con dicha realidad de cómo propiamente vaya a existir o exista la forma del bien inmobiliario, del bien raíz, esto pues finalmente no es válido jurídicamente, o cuando por ejemplo se hace una noticia falsa o cualquier otro contenido que de una manera fraudulenta y en general antijurídica altere la realidad, altere propiamente el hecho de cómo existe lo relacionado con el contenido presentado mediante el montaje que ha sido alterado, es decir, con base en lo que altere la realidad y propiamente no exista con base en la armonía de los derechos y deberes frente a ese hecho, frente a esa realidad, frente al hecho que en la realidad, frente al hecho que como tal existe y por ende es antijurídico porque afecta a los derechos y deberes, o incluso cuando, aunque no se trate de un hecho que no coincida con la forma en la cual el hecho real, el hecho en el presente, el hecho como tal existe o según el caso existió, o ha venido existiendo, o va existiendo, o está existiendo, o existirá, tampoco será válido, porque en ese caso no se trata de una falta de coincidencia con el hecho real, con la realidad, con cómo exista, vaya existiendo o según el caso vaya a existir la realidad del hecho presente o el hecho futuro, que en el futuro será presente, sino que se trata como tal de una alteración de algo que no existe con base en, o sea, alteración que no existe, montaje que no existe con base en el cumplimiento del derecho. Por ejemplo, cuando se presenta la imagen de una persona, ¿cierto? Por ejemplo, el rostro de una persona, un dato personal en este caso, un dato biométrico, la imagen, el rostro de una persona para un cuerpo que no es el de él y para una situación que es indebida, que no es el de la persona, que no es el de ella o él, según el caso, o en general de la persona involucrada, del ser humano involucrado, y que genere una situación antijurídica porque no esté basado en el cumplimiento del derecho, es decir, en el goce de los derechos, no exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende afecte los derechos y deberes de cada una de las personas vinculadas indirecta o directamente. En últimas, todo es directo, de alguna forma directa, porque si se afecta es porque hay alguna forma directa, alguna forma en la cual se afecta, eh, en cuanto a sus derechos y deberes. Es decir, si en ese caso, de alguna forma, indirecta o directa, propiamente directa, porque tiene que existir una forma como tal de afectación, se afectan los derechos y deberes de cada una de las personas implicadas, de alguna forma, vinculadas, relacionadas de alguna forma, para que esto quede claro, con el contenido alterado, con el montaje que se hace. Entonces, todo depende de cada situación. Si se puede realizar un montaje, si es algo armónico con el derecho, por ende, si es algo que existe con base en el goce de los derechos, sí, cumplimiento de los deberes, y por ende, si es algo que permite y que existe en armonía propiamente
con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende, reitero, es algo que permite la efectividad de los derechos y deberes y por ende que está basado en los derechos y deberes, en la efectividad de los derechos y deberes, y no es permitido, es algo antijurídico, es algo inválido jurídicamente el montaje que existe afectando los derechos y deberes y por ende no existiendo con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el goce de los derechos, no existiendo con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Les agradezco por su atención y les invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación, capacitación, entrenamiento jurídico, educación jurídica para abogados y equipos de abogados para que se perfeccionen jurídicamente sobre la inteligencia artificial y sean capaces de manejar cualquier asunto a nivel preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho, a nivel de atención de las consecuencias de los conflictos que existan con el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, ya que cuando aclaran mediante nuestro conocimiento los fundamentos jurídicos son capaces de resolver cualquier inquietud, cualquier duda y propiamente son capaces de aclarar cómo existen los derechos y deberes, es decir, de conocer lo válido e inválido jurídicamente. Por ejemplo, en este tema son capaces de manejar un montaje, la situación en relación con un montaje para saber cuándo es debido y cuándo es indebido, cuándo es válido y cuándo es inválido, y en general para hacer las cosas bien y por ende, es decir, con base en el cumplimiento del derecho y a la vez para ser capaces de gestionar los conflictos que existan, el litigio, por ejemplo, que exista en relación con el incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial o para manejar válidamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, de solución de disputas, de solución de conflictos, como la mediación, la conciliación, el arbitraje y demás formas alternas de solución de controversias. Y además los invito al sitio web www.juridia.co para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre cómo aplican los derechos y deberes, sobre la manera en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, cuando existe claridad sobre la teoría jurídica, existe claridad sobre cómo manejar válidamente la inteligencia artificial y a la vez sobre cómo detectar, es claro cómo detectar, se puede detectar, es clara la detección de lo inválido jurídicamente frente a la inteligencia artificial y por ende, de una manera simple, se conoce cómo cumplir con el derecho y se atiende con claridad el fundamento jurídico para resolver las disputas y propiamente para determinar la responsabilidad y las consecuencias jurídicas del incumplimiento del derecho ante una inteligencia artificial, siendo el ideal el enfoque del cumplimiento del derecho, es la única forma en la cual la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídicamente, es decir, para el bien, es decir, con base en el bien, haciendo el bien para hacer bienestar, siendo una forma así de la inteligencia artificial para lograr el bien, es decir, siendo así la inteligencia artificial una forma del bien, para lograr el bien, para brindar bienestar, para el bienestar, para la calidad de la vida buena, válida, jurídicamente. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, un saludo, gracias.